A continuación, RTVC Noticias, emisión central. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio. Atención, no hay debate presidencial. El candidato Hernández acaba de cancelar y culpa de su decisión a la campaña de Gustavo Petro. Esperen en segundos las declaraciones del candidato. Fijar las reglas del debate conforme al ordenado por el fallo. No hay debate. Rodolfo Hernández acaba de decir que se venció el plazo judicial y que no hubo claridad en la convocatoria de la otra campaña. Les vamos a explicar paso a paso cómo fue el episodio del debate. Con esta carta, el candidato Hernández aceptó asistir, pero puso condiciones. Petro le respondió, le dijo que aceptaba las condiciones, pero criticó sus exigencias. El jefe de debate de Petro llegó al sistema de medios públicos. Dijo que él había convocado a la otra campaña, pero nadie llegó ni se conectó. En las regiones, los candidatos hacen campaña en las últimas horas. Hernández visitó el santuario de la Virgen de Chiquinquirá. Petro estuvo recogiendo café en Anserma y luego visitó a los cultivadores de tilapia en Huila. La policía sigue en operativos previos a la jornada electoral. Ya son 40 capturados, algunos señalados de pertenecer a la primera línea. Somos el noticiero de las regiones. Acompañamos a la Fuerza Aérea a la entrega de material electoral en Antioquia. Sigue el misterio por la psicóloga Adriana Pinzón. Estos videos serían la prueba de que desde el día anterior a la desaparición, el cuñado estuvo en su casa. Sigue la oleada de terrorismo en Cauca. Disidencias toman represalia de operativo contra alias Majin Buu. Graves traumatismos en la operación del metro de Medellín. La lluvia sería la causa de los daños. Mañana día sin IVA. Les explicamos medidas de seguridad y cómo reclamar ante problemas con las compras. Así será el metro de Bogotá. Se conocieron imágenes de los vagones en la empresa china que los ensambla. En el mundo sigue la polémica por el avión venezolano-iraní retenido en Buenos Aires. Vinculan a la tripulación con posible amenaza terrorista. Atentos a oportunidades. Hay becas para estudiar en universidades de Quebec, en Canadá. Y en deportes, Atlético Nacional, el primer finalista de la Liga, espera rival para buscar la estrella de mitad de año. Y en Cultura, hoy hablamos de gastronomía. Les contamos todo sobre el Mazorcada Fest. Muy buenas noches y mucha atención. La noticia en la campaña política es el debate citado por orden judicial, pero que el candidato Hernández acaba de descartar. Dice Hernández que ya se venció el plazo y que su rival no estaba dispuesto a cumplir la sentencia según el candidato. Porque al afirmar que no ponía condiciones, demostró que prefería desconocer el preciso mandato judicial para convertirlo en una expresión publicitaria. Y presten atención porque les vamos a explicar paso a paso cómo fue este episodio. Tras el fallo judicial, Hernández aceptó, pero puso condiciones. Esta mañana, en una extensa carta, se refirió al lugar, los tiempos de las intervenciones y hasta los posibles moderadores. Esta es la carta en la que Rodolfo acepta debatir con Gustavo Petro. El ingeniero designó un equipo para que junto con la campaña del Pacto Histórico fijen los parámetros y hace varias propuestas. Propongo que el debate y todos los temas pertinentes se hagan en la ciudad de Bucaramanga. Propongo que sea mínimo de 5 minutos por cada pregunta porque no he podido aprender a decir mentiras por salir del paso. Propone además nombres de periodistas como posibles moderadores y los temas que le gustaría que se debatieran. Como campañas de desprestigio de contendores políticos, alianzas políticas, violación de los topes de gastos, fuentes de financiación de la campaña y amenazas frente a los resultados no favorables. El ingeniero también critica la decisión judicial.
debe hacerse en acatamiento al fallo de los magistrados que mayoritariamente decidieron que un derecho se convirtiera en una obligación de corte estalinista. En las últimas horas, la campaña de Rodolfo Hernández radicó ante el Tribunal de Bogotá una solicitud de aclaración del fallo. Dice que una vez se surta el proceso, estaría dispuesto a debatir. Pues Gustavo Petro había respondido a esa comunicación de Rodolfo Hernández. Aseguró que aceptaba condiciones que Hernández había fijado. Esta es la carta de Gustavo Petro publicada en respuesta a la aceptación que Hernández hace del debate y que también incluye una lista de condiciones. Ayer dije que estaba listo para el debate y lo reitero, ayer y también hoy. Me alegra que acepte debatir. Usted no quería, le obligan. Sin embargo, yo no pongo condiciones a este debate, ninguna. Puede poner lo que quiera. El todo es que demuestre que tenga programas para el país, que hasta ahora no lo ha hecho. Así que ponga las condiciones, ponga a sus periodistas amigos, ponga el sitio donde quiera. Nosotros vamos a ese debate. El candidato señala a su rival en las urnas de, asegura Petro, burlarse del país. Usted dice que acepta el debate, no es verdad. Usted se burla del debate, de la justicia, de los medios de comunicación y de los colombianos al querer imponer unas condiciones. Gustavo Petro aseguró que iría a Bucaramanga si se establece que en esa ciudad se hará el debate. Después de publicadas las cartas de los dos candidatos, Alfonso Prada, jefe de debate de la campaña de Gustavo Petro, llegó a las instalaciones de RTVC. Desde aquí intentó contactar a integrantes de la campaña de Rodolfo Hernández, pero finalmente la reunión no se concretó. Los primeros en llegar a RTVC fueron los asesores de campaña del equipo de comunicaciones. Minutos después llegó Alfonso Prada, jefe de debate de Gustavo Petro. En la sede de RTVC, Prada explicó que su idea era contactar de manera virtual a integrantes de la campaña de Rodolfo Hernández. Y hemos venido básicamente porque hemos convocado a la campaña de Rodolfo Hernández a través de los delegados, comenzando por su vicepresidenta. Les he mandado yo personalmente un texto a cada uno de ellos, invitándolos para que ante RTVC definiéramos lo que consideramos debe definirse conjuntamente, que son las reglas del debate. Según Prada, en la campaña de Hernández no hubo voluntad. Lo que hemos comprobado el día de hoy es que no hay ninguna voluntad de Rodolfo Hernández de asistir al debate. No llegó ninguno de sus compromisarios, no mandó absolutamente ningún tipo de razón. El pacto histórico se declaró atento a una comunicación de la campaña de Hernández para llegar a un acuerdo sobre el debate. Y hace apenas unos minutos, Hernández concluyó una transmisión en internet leyendo una comunicación. Allí descartó que haya un debate con Gustavo Petro. Uno de los argumentos del ingeniero es que, según dice, se requería que le contestaran las consultas que había elevado sobre el fallo. Al final de una transmisión en Facebook, Hernández leyó un mensaje. Dice que la carta de Petro para él es prueba de que no estaba dispuesto a acatar la sentencia. De la anterior respuesta suscrita por el candidato, deduje que no estaba dispuesto a acatar en estricto rigor lo ordenado por el despacho, porque al afirmar que no ponía condiciones, demostró que prefería desconocer el preciso mandato judicial para convertirlo en una expresión publicitaria contraria al fallo en comento. Para el candidato, la falta de precisión de fechas supuestamente también es un argumento. Esa afirmación de carácter indefinido, sin precisar fecha, hora, lugar ni ninguna otra señal, fue el portazo con el cual cerró la posibilidad de adelantar el debate judicialmente. El candidato dice que el caso judicial se venció a las 6 de la tarde de hoy. Sobre este tema, RTVC emitió el siguiente comunicado. Hasta el momento, RTVC Sistema de Medios Públicos no ha recibido de parte de los candidatos a la presidencia la solicitud conjunta ordenada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá para avanzar en la realización y transmisión del debate.
Dicha solicitud conjunta debe incluir los acuerdos a los que lleguen los candidatos en cuanto a las reglas y temas, abro comillas, en la forma y términos indicados por el artículo 23 de la Ley 996 de 2005 y la resolución número 2969 del 1 de junio del 2022, emanada del Consejo Nacional Electoral, cierro comillas, como lo dicta el fallo de tutela del pasado 14 de junio. Los intercambios de comunicaciones entre los candidatos a través de los medios y las redes sociales no son una solicitud formal a RTVC para trabajar en la realización y transmisión del debate. RTVC reitera que la recepción de esa solicitud conjunta es la condición indispensable para hacer las coordinaciones necesarias para la realización y transmisión del debate. El sistema de medios públicos ha hecho todo lo que le corresponde dentro de la decisión judicial y seguirá actuando con total apego a las normas. El presidente Iván Duque, por su parte, aseguró que un debate presidencial siempre es positivo y que sirve para que los colombianos puedan comparar y analizar las propuestas de los candidatos. Todos los debates siempre son buenos, pero tienen que ponerse de acuerdo los candidatos. Esto no es, o sea, mientras los candidatos se pongan de acuerdo, todo lo que se requiera por parte de la televisión pública será puesto a disposición. Hablamos ahora de la actividad de los candidatos que fue en las regiones. Iniciamos con Rodolfo Hernández, que a esta hora está en Bucaramanga, pero en la mañana estuvo en Chiquinquirá. Stephanie Valencia, buenas noches, adelante. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches. Así es, pues mire, todo gira en torno a esta hora, pues a las recientes declaraciones del candidato Rodolfo Hernández, en donde explica lo ocurrido recientemente con el debate que se tenía previsto y que fue ordenado por el Tribunal Superior de Bogotá. Sin embargo, nosotros nos encontramos a esta hora en las instalaciones de su oficina. El candidato ya se encuentra en este momento en su oficina luego de haber finalizado ese Facebook Live en donde hizo esos anuncios. Pero más temprano, en la mañana, Rodolfo Hernández viajó hasta Boyacá para poder participar de la misa con una Eucaristía que se había programado de la Virgen de Chiquinquirá, precisamente a raíz de la polémica que se generó por unas declaraciones que entregó en torno a la Virgen y, según él, también a unas prostitutas. Pues bien, el candidato viajó hasta Boyacá, participó de esta Eucaristía, compartió con todos los feligreses y también simpatizantes y además, entre lágrimas, le pidió perdón a la Virgen por lo sucedido. Cuando en la basílica iniciaban los oficios para la misa de las 11 de la mañana, por una de las puertas laterales llegó el candidato Rodolfo Hernández. Lo acompañaban su señora madre, Cecilia Suárez, y su esposa, Socorro Oliveros. En medio del sermón, el sacerdote le envió un mensaje al ingeniero Hernández. Usted, doctor Rodolfo, ha intuido muy bien que la vieja clase política ya pasó de moda. El sacerdote también bendijo un eventual gobierno del ingeniero. Que la reina y patrona de los colombianos le conceda a usted la gracia de poder gobernarnos en los próximos 4 años. Terminada la Eucaristía, el candidato abrazó a su mamá y justo frente al lienzo de la Virgen lloró. Rodolfo Hernández recibió de parte de sus seguidores una réplica del lienzo de la Virgen de Chiquinquirá. En agradecimiento a esa visita, mientras esto ocurría, afuera de la basílica otro grupo de seguidores que salían de la misa se enfrentaba a varias mujeres seguidoras de Gustavo Petro, que llegaron al lugar con pancartas rechazando la presencia del candidato en la basílica. Stephanie, ¿qué más han dicho desde la campaña del ingeniero sobre el debate? Pues, compañeros, mire, RTVC Noticias conoció en primicia un nuevo comunicado de parte de la campaña de Rodolfo Hernández, en donde rechazan las declaraciones del pacto histórico, precisamente de Alfonso Prada, el jefe de debate de Gustavo Petro, en el que aclara que la no presencia por parte de algún delegado de la campaña de Rodolfo Hernández en la reunión que hubo hoy en las instalaciones de RTVC en Bogotá dejarían entrever que no hubo una disposición por parte del candidato a que se realizara este debate. Les voy a leer puntualmente lo que dice el comunicado.
Era obvio que no podía haber asistido a alguien porque Petro en ningún momento delegó a nadie, ni tampoco concertó cita alguna al respecto. Ninguno de los compromisarios fueron llamados a última hora porque sencillamente el convocante no tenía ninguna delegación y se quiso evitar que Petro, si no estaba de acuerdo, después saliera a desconocer esas conversaciones diciendo que todo había sido a sus espaldas al mejor estilo samperista, su ferviente consejero del momento. Pues bien, estas son las últimas declaraciones, lo último que se ha conocido acerca de la cancelación del debate que ya es oficial por parte del candidato Rodolfo Hernández y que, como él lo dijo en su discurso, pues queda a disposición del Tribunal Superior de Bogotá decidir quién fue el que no acató este fallo. Esto es Colombia, mi elección 2022, desde Bucaramanga, Stephanie Valencia, RTVC Noticias, conectados 24/7. Gracias, Stephanie. Y ahora veamos las actividades de Gustavo Petro. Durante el día recorrió 2 departamentos. Luisa Barberi, desde nuestra sala de redacción, tiene todos los detalles. Adelante, Luisa. Mateo y televidentes, pues yo les cuento que a 3 días de conocer cuál será el próximo presidente de Colombia, el candidato Gustavo Petro sigue muy activa su visita a las diferentes regiones del país. Hoy estuvo en el eje cafetero acompañando la jornada de un caficultor y en la tarde viajó al Huila, donde visitó pozos de tilapia y mojarra. Gustavo Petro madrugó a recoger café en Anserma Caldas. Allí acompañó la jornada de un recolector con quien conversó de las principales preocupaciones que tienen los caficultores de esta región del país. Vamos a hacer una fuerte inversión de billones, contratada directamente con la comunidad, no con politiqueros ni con grandes empresas, sino que la comunidad pueda recibir por su trabajo comunitario un dinero y hacer las vías de los campesinos. En la tarde, Petro viajó a Yaguara, Huila, donde visitó pozos de tilapia y mojarra. En este lugar habló de la importancia de fortalecer el sector agro en el país y compartió con la comunidad. Y en el caso de la agricultura, llámese café, llámese arroz, llámese cualquiera de los productos, aumenta la rentabilidad, los ingresos de la familia campesina y la familia del productor agrario. Mañana Petro seguirá recorriendo las regiones. El candidato Gustavo Petro también continúa muy activo en sus redes sociales, mostrándole a las personas sus propuestas a pocos días de las elecciones presidenciales. Por el momento es la información, Luisa Barberi, RTVC Noticias, conectados 24/7. Y son cerca de 40 integrantes de la primera línea los que han sido capturados por las autoridades en los últimos días. Están señalados de acciones vandálicas cometidas durante las protestas del 2021. Varios de ellos han sido judicializados y enfrentan las audiencias de imputación de cargos. Ya son 43 capturas de supuestos integrantes de la primera línea en operativos adelantados por las autoridades en ciudades como Bogotá, Bucaramanga, Cali, Medellín, Atlántico y Casanare. Es claro también que en algunos casos ha habido incitación a la violencia para que el domingo en la tarde algunas de esas denominadas líneas se han convocado en algunos puntos para ver los resultados de las elecciones. Algunos ya se enfrentan a las audiencias de imputación de cargos. En contra de usted hay una orden de captura, la número 00014. Lo señalan como responsables de disturbios, actos de violencia, daño de bien ajeno, entre otros delitos. 14 de los detenidos están vinculados a tráfico y porte de armas y estupefacientes. Son porque han cometido delitos en contra de la Constitución y la ley en los años 20 y 21, o por homicidio, o por ataque a servidor público, o por terrorismo, o inclusive también por secuestro. En el caso de los capturados en Bucaramanga se están legalizando las capturas, mientras que en Cali se espera que los capturados sean presentados ante el juez para dar inicio a las audiencias. La alcaldía de Bogotá y representantes del gobierno nacional se reunieron para definir las medidas de seguridad de las elecciones del domingo. Sergio Grandas, muy buenas noches. ¿Qué decisiones fueron tomadas? Mateo, muy buenas noches. Pues mire, lo que ha dicho la alcaldía y el Ministerio del Interior es que habrá 90 puntos priorizados en la capital de la República, luego de conocerse información por parte de la Fiscalía y también de la Policía sobre posibles hechos o desórdenes, luego de las 4 de la tarde, luego de conocerse los resultados electorales. 1.300 policías y 300 integrantes del ejército hacen parte del esquema de vigilancia y seguridad en Bogotá para la segunda vuelta presidencial. Hemos identificado 90 puntos, como lo ha manifestado la alcaldesa, que son puntos estratégicos de interés, infraestructura crítica, sitios que
por su historia o sus antecedentes son lugares donde se han presentado alteraciones al orden público. Los puntos han sido priorizados luego de información sobre posibles protestas y hechos violentos. Y que la Defensoría del Pueblo también el día de ayer ha manifestado, hay información de posibles intenciones de violencia, de actos de alteración de orden público, luego de las 4 de la tarde. Son 60 los puestos de control en la ciudad. Habrá vigilancia especial en Ciudad Bolívar, Bosa, Usme, Sumapaz y Suba. Quiero agradecerle a los dos candidatos a la presidencia, Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, su manifestación pública y expresa de que acatarán, como les corresponde, como ciudadanos cumplidores de la ley, los resultados del certamen electoral. La policía tendrá un esquema adicional de seguridad en Movistar Arena, en donde la campaña de Petro esperará los resultados electorales. Y a la cárcel fue enviado el cuñado de Adriana Pinzón por la desaparición de la psicóloga. El testimonio de una persona cercana aumentó las sospechas de las autoridades sobre un supuesto homicidio. Al terminar las audiencias preliminares contra el cuñado de la psicóloga, para la Fiscalía fueron evidentes las inconsistencias en las versiones de Jonathan Torres. Un allegado, por ejemplo, entregó un testimonio determinante. Un conocido del investigado se acercó a las autoridades e indicó que Torres Campos le dio a guardar el maletín, el cual tenía cuchillos con manchas de sangre, documentos de la psicóloga como la licencia de conducción, entre otros elementos. El juez le imputó homicidio agravado y desaparición forzada. Señaló que supuestamente la acompañó a dejar un carro en un concesionario de Chía, Cundinamarca, para venderlo. Sin embargo, la evidencia fílmica indica lo contrario. En videos que hacen parte del material probatorio de las autoridades, Jonathan Torres aparece el 6 de junio en horas de la noche entrando al conjunto en donde residía la psicóloga, con el carro que supuestamente iba a vender. Al día siguiente sale con bolsas en la mano. Luego, entre las 6 de la tarde y las 7:15 de la noche, salió en 2 oportunidades con el carro de la cuñada. Primero, con un morral negro, luego con bolsas plásticas que cargaba con dificultad y dejó en el baúl. La hermana de Adriana asegura que ella nunca manifestó tener intenciones de querer vender el carro. Yo no tenía conocimiento y mi papá tampoco tenía conocimiento de que Adriana quisiera vender su vehículo. Es algo que he consultado con varias personas, con algunas de mis primas, incluso con amigos muy cercanos de mi hermana. Pues a mí se me hace muy extraño. La familia dice que no ha sido capaz de verificar las pruebas. Ese video es terrible. Yo prefiero, de verdad que quiero evitarlo, porque no, es muy fuerte. Las autoridades analizaron más de 70 fotografías y tras los allanamientos en la vivienda de la psicóloga encontraron manchas de sangre en el estudio, la cocina, el cuarto y en las paredes. Para encontrarlas se utilizó una luz ultravioleta. Un golpe tan fuerte de que haya una expectativa de que sea una persona de la familia la que la haya lastimado, es una cosa, es muy difícil para todos. Yo espero volver a ver a mi hermana. Yo espero volver a ver. Así esté enfermita, no importa. Yo espero encontrarla. Una de las primeras hipótesis gira en torno a una póliza de vida por 300 millones de pesos. Otra línea de investigación abierta por testimonios de Torres consideran un supuesto caso de infidelidad. En otras noticias, la Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento contra el senador Mario Castaño, recordemos, señalado de ser el líder de una red de corrupción. Según las autoridades, la decisión se da ante la existencia de un riesgo real de que el senador afecte o altere las pruebas. Después de 9 horas de indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia, lugar al que fue trasladado Castaño por agentes del CTI el pasado 10 y 11 de junio, la Sala de Instrucción definió su situación jurídica. La medida de detención preventiva en contra del senador se impone con el objeto de asegurar la indemnidad de las pruebas, también porque la libertad del sindicado constituye un riesgo para la comunidad. El senador liberal es señalado de ser el supuesto cabecilla de una red de corrupción señalada de estafar al Estado con contratos en varios departamentos. Al parecer eran tramitados con entidades estatales a cambio del 10% en coimas y sobornos. También se le atribuye a Castaño Pérez haber influido determinantemente en la designación de empleados en el Congreso de la República, quienes a pesar de percibir salarios por dicha vinculación, por prestación de servicios, no realizaron ninguna actividad de las que se les encomendaron.
Castaño estará detenido en la cárcel La Picota de Bogotá por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en celebración de contratos, peculado, concusión y estafa. Van 4 atentados contra la fuerza pública y la población civil en Cauca. Las autoridades dicen que son retaliaciones por parte de las disidencias de las FARC luego de abatir a alias Majin Buu. Nos conectamos ya mismo con Carlos Gutiérrez. Carlos, muy buenas noches, adelante. Hola Patricia, muy buenas noches. El último caso ocurrió en el municipio de Suárez esta mañana. Un policía resultó herido mientras intentaba activar de manera controlada un artefacto explosivo que fue dejado en una motocicleta justo atrás de la estación de policía de esta localidad. El uniformado fue traído a la clínica Valle del Lili, donde se recupera. Mientras tanto, las autoridades por este caso ofrecieron hasta 50 millones de pesos como recompensa. El temor crece en el Cauca. 3 ataques ayer y 1 hoy tienen a la población con miedo. El patrullero de la policía, Jorman Cortés, encarna lo que le pudo haber pasado a cualquier habitante de Suárez. Continúa la ofensiva contra las disidencias de la FARC. En algunos casos han querido activar artefactos explosivos, como en el caso de Suárez. Según investigaciones preliminares, el elemento fue activado de manera controlada por disidentes de las FARC. El uniformado herido fue trasladado a la clínica Valle del Lili, en Cali. Los atentados estarían conectados y se originarían como retaliación por la neutralización de alias Majin Buu. Está atribuida al grupo armado organizado residual Columna Móvil Dagoberto Ramos, en cabeza de alias David Ocholinga. Los habitantes de Corinto, Popayán y Suárez viven estas horas con temor, pero confían en que la fuerza pública evite un nuevo ataque. Se tiene un mecanismo de seguimiento permanente aquí en donde han querido cometer algún tipo de acto terrorista. De hecho, ayer fue capturado un individuo con artefactos explosivos y se mantendrá ese despliegue. 3 personas heridas y 3 con aturdimiento dejaron los ataques hasta el momento en el Cauca. Las lluvias de las últimas horas en el Valle de Aburrá provocaron caos en el servicio del metro en Medellín. Cerca de 1 millón de usuarios han resultado afectados. Carlos Polo, muy buenas noches. Muéstrenos usted la situación a esta hora. Mateo, buenas noches. Mire, la información sobre el metro de Medellín irá más adelante. En este momento tenemos reportes sobre los kits electorales y además diferentes funcionarios de la registraduría que se trasladaron en la jornada del día de hoy hacia los lugares más recónditos del departamento de Antioquia. Nuestro compañero base de aquí de la ciudad de Medellín acompañó esta jornada y nos envió el siguiente reporte. Sus casas los usuarios del metro de Medellín, en medio de alta congestión y mucha confusión. Está traumática la situación hoy. Está muy colapsado el puente y no hay por dónde caminar. Los daños ocasionados por las lluvias en las últimas horas colapsaron varias estaciones y afectaron el flujo de pasajeros. Un equipo interdisciplinario continúa determinando la gravedad de los mismos entre las estaciones Caribe y Tricentenario. Vamos a acceder a la cobertura de la quebrada La Cantera. Esto lo haremos con todas las medidas de seguridad necesarias. Un estudio previo de la Universidad Nacional sobre el estado de la vía férrea desde Niquía hasta La Estrella no arrojó alerta alguna. En este estudio, por ejemplo, no se logra identificar este punto donde se presenta el impacto. Los alimentadores del metro en la zona norte extendieron sus rutas para reducir las afectaciones de movilidad. Mañana 17 de junio se llevará a cabo la segunda jornada del Día Sin IVA. La última del año será realizada el 2 de diciembre. En el siguiente informe les explicamos qué deben tener en cuenta a la hora de comprar los artículos que estarán exentos del impuesto. Quienes hagan compras en el Día Sin IVA podrán acceder a las garantías de los productos si resultan defectuosos o retractarse de la compra. Podemos acudir a la superintendencia, es la entidad especializada que va a tener la vigilancia para cualquier tipo de queja. Sin embargo, para este día hay una restricción especial. Cuando se genere la devolución o reintegro del valor del bien, la nueva compra no se encontrará cubierta con la excepción en el impuesto sobre las ventas IVA, a menos que se realice en otro día que aplique este beneficio. También para la jornada hay recomendaciones. Tratar de evitar también Wi-Fi de acceso público, tratar de evitar links que les lleguen a través de correos electrónicos o mensajes de texto. Las ventas calculadas por el Ministerio de Comercio para el segundo día sin IVA están entre los 9 y 10 billones de pesos, de los cuales 710.000 millones de pesos se recolectarían en las ventas electrónicas.
Publicaron la imagen del primer vagón del metro de Bogotá. Tendrá capacidad para 300 personas y circulará a 43 kilómetros por hora. El vagón llegará a Colombia a finales de este año. En el último trimestre de este año saldrá desde un puerto en China el primer vagón del metro de Bogotá con destino al puerto de Barranquilla, Colombia. Serán 65 días en el mar para su arribo y así seguir su recorrido por carretera en cama baja hasta Bogotá, donde estará ubicado en el Parque de los Niños, en la carrera 60 con calle 63. Este vagón, que es un vagón del tamaño real, de más o menos entre unos 23 y 25 metros de largo y del orden de unos 3 metros de ancho, forma parte de lo que serán los trenes completos. Tendremos 30 trenes con 6 o 7 vagones. Estos vagones llegarán armados desde la fábrica y así se van a trasladar a Bogotá. Es la primera maqueta a escala real de los trenes que tendrá la primera línea del metro en la capital del país. Vamos a colocar el vagón en un sitio estratégico en el Parque de los Niños. Vamos a tener unas instalaciones que le van a permitir a los colegios ingresar y tener un ambiente similar al de las estaciones y empezar a generar esta cultura que no está en Bogotá. Estos trenes saldrán desde el patio taller de Bosa, que tienen un avance del 39,89%. Les contamos ahora que la Fuerza Aérea comenzó el traslado del material electoral a las regiones más apartadas de Antioquia. Los funcionarios de la registraduría, que estarán en la jornada del domingo, también viajaron a los municipios de difícil acceso. Las medidas de seguridad fueron grandes. El traslado del personal y material electoral para la segunda vuelta presidencial tenía que llegar a salvo a 10 municipios de Antioquia. Haciendo verificación también de todas las rutas y apoyando a todas las entidades del Estado para celebrar y que todo el personal civil de la nación pues tenga el acceso al derecho al voto. Y llegamos hasta el municipio de Frontino. Aquí la Fuerza Aérea desplegó toda su capacidad para el traslado de jurados y delegados de la registraduría. Pero no solo el transporte fue para los documentos. Funcionarios de la registraduría también llegaron a las zonas alejadas. Nosotros vamos hasta Pantanos. Es muy retirado, es a 2 días de camino, donde no ingresan sino por mula o a pie, no hay otra forma. Fueron 9 municipios y 26 zonas apartadas donde en esta aeronave se trasladaron los kits electorales. Desde Antioquia, Ismael Tobón, RTVC Noticias, conectados 24/7. En la frontera entre Colombia y Ecuador avanza con normalidad el proceso de elecciones hasta el momento. El informe es de Diego Burgos, periodista de la Radio Nacional de Colombia. En el departamento de Nariño, durante el último comité de seguimiento electoral, las autoridades dieron a conocer que hay total normalidad para las elecciones de este fin de semana. En la frontera se está atentos de lo que será el cierre el próximo sábado a partir de las 6 de la tarde. La única novedad que existe en esta zona del departamento de Nariño es un comunicado emitido por las comunidades indígenas donde invitan a los diferentes resguardos a realizar un voto obligatorio. Esto con el fin de poder realizar posteriormente cualquier trámite ante el Cabildo. Fuerza pública dispuesta, los escenarios dispuestos, aquí los partidos políticos pudieron dialogar y quiero destacar un escenario de paz. 4 mesas de votación han sido reubicadas en el departamento de Nariño para estas elecciones del 19 de junio, las mismas que ya habían sido reubicadas a otros sectores en la pasada primera vuelta. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. La misión de observación electoral en Norte de Santander pidió a los colombianos residentes en frontera que voten en los puntos autorizados antes del cierre de frontera. Esto para evitar un colapso como en la primera vuelta. Paola Tarazona, periodista de la Radio Nacional, nos tiene detalles. En Norte de Santander, las autoridades preparan las medidas tendientes a garantizar la seguridad en la zona fronteriza, donde se reforzó la presencia de uniformados de la Policía y Ejército, quienes advierten a la ciudadanía colombiana residente en Venezuela que este sábado a las 6 de la tarde se cierra la frontera para el paso a Colombia y solo se permitirá el paso para quienes estén inscritos en los puntos consulares. Ahora todos los ciudadanos que han inscrito sus cédulas en los diferentes consulados pueden venir esta semana y
venir a utilizar estos puestos de votación. Las autoridades esperan que estos comicios puedan darse en total normalidad y sin contratiempos, como ocurrieron en las pasadas elecciones, sin alteraciones del orden público. Es la información desde Cúcuta. En Cali, la policía instaló el puesto de mando unificado para las elecciones de este domingo. En la ciudad habrá medidas de seguridad adicionales para evitar alteraciones de orden público. Panorama Nacional en RTVC Noticias. En varios parques de Bucaramanga aparecieron esta mañana supuestos cadáveres envueltos en bolsas plásticas. Las autoridades confirmaron que se trató de una campaña de pedagogía electoral adelantada por el concejal Fabián Oviedo, quien quiso representar a través de estos cuerpos la abstención electoral e invitar a la ciudadanía a ejercer su derecho al voto el próximo domingo. A pocos días de la segunda vuelta presidencial, la MOE en el Atlántico emitió alertas por las denuncias de posible compra y venta de votos en Puerto Colombia y Barranquilla, principalmente en el suroriente de la ciudad. La información ya fue entregada a la MOE en Bogotá para que haga seguimiento. En el eje cafetero, las autoridades dispusieron de más de 4.000 hombres de la policía y el ejército en los 53 municipios que lo conforman para lo que será la jornada electoral del día domingo. La ley seca será en los 3 departamentos, mientras en Manizales, capital de Caldas, se analiza si nuevamente se restringe la movilidad de parrillero hombre y mujer durante la jornada. El presidente Duque dijo hoy que tanto él como los miembros de su gobierno y demás instituciones respetarán los resultados de las elecciones presidenciales del domingo. Que tengamos siempre la certeza de que el veredicto de las urnas será siempre respetado por toda la nación, por el presidente de la República, por las fuerzas militares, por todas las instituciones. El gobierno nacional aseguró que hará público el proceso de empalme con el nuevo presidente de la República para contribuir con la transición sin entorpecer el inicio de la nueva administración. En el proceso de empalme con el nuevo presidente, la documentación del balance de las entidades será pública. Que tengamos los documentos de informes de gestión totalmente públicos, que en la medida que se van dando las reuniones en las respectivas mesas de trabajo sectoriales, también vamos haciendo totalmente públicos los documentos nuestros de entrega para que estén abiertos al escrutinio de nuestro país. Para el mandatario, el empalme debe facilitar el inicio de la administración del nuevo gobierno. Y que tengamos ese proceso que sea ordenado y rápido, y quien quiera que sea el presidente tenga todo el respaldo del gobierno nuestro en suministrar toda la información que le permita el próximo 7 de agosto empezar su gestión con todas las herramientas a disposición. Los encargados de la conexión del gobierno saliente con el entrante serán el ministro de Hacienda José Manuel Restrepo y la directora del Departamento Nacional de Planeación Alejandra Botero. Como el próximo domingo los colombianos tenemos una cita en las urnas, todos debemos tener claro que votando no solo ejercemos un derecho, sino que también cumplimos con un deber. Este es un análisis sobre el privilegio que representa votar en una democracia. El derecho a votar es uno de los principales privilegios que tiene un ciudadano, que es el de escoger quién lo va a gobernar. Entonces, ejercer ese derecho es muy importante. No ejercerlo es despreciar una oportunidad de tomar una decisión clave, la de escoger el partido político o la persona que va a dirigir los destinos del país. Y ante eso no podemos ser indiferentes. Tal como lo acaba de decir el doctor Cepeda, para no ser indiferentes conviene tener claro cómo la participación ciudadana es clave para la democracia. La democracia contempla muy diversas formas de participación, desde participar en redes sociales, en debates, ir a audiencias públicas, leer noticias, colaborar con vecinos. Pero la forma más importante de participar en la democracia es ejerciendo el derecho al voto. La democracia se define como un contrato de delegación. Nosotros delegamos en aquellos elegidos el poder de tomar las decisiones de política pública que van a redundar en mejores bienes públicos. Votar entonces es el contrato principal de la democracia. No dejemos esa decisión en manos de otros y salgamos a las urnas este domingo.
Buenas noches, información del mundo en RTVC Noticias. Continúa la polémica por el avión venezolano-iraní retenido en el aeropuerto de Buenos Aires por sospechas de terrorismo. El gobierno argentino señaló que la justicia debe aclarar el caso, pero reiteró que ninguno de sus tripulantes tenía alguna alerta internacional en su contra. Este avión Boeing 747 Dreamliner de carga que aterrizó en Buenos Aires el pasado 6 de junio procedente de México con previa escala en Venezuela y sigue retenido en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, encendió las alarmas por una posible amenaza de terrorismo internacional. El avión fue comprado hace un año a la aerolínea iraní Mahan Air y pertenece a la empresa Emtrasur, una filial de la venezolana Conviasa, sancionada por el Tesoro de Estados Unidos. Hasta ahora la justicia argentina retiró los pasaportes de los 19 miembros de la tripulación, 14 venezolanos y 5 iraníes. Los trasladó a este hotel e incautó el avión para obtener más datos sobre qué iban a hacer estas personas en la capital argentina. Hay una particular indicación respecto de Goranreza Ghasemi, que es uno de los tripulantes y que tiene un nombre homónimo con participación en los Quds. Las fuerzas Quds, una división de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, es definida por Estados Unidos como una organización terrorista. Sin embargo, este homónimo y los demás tripulantes no tienen ningún tipo de alerta internacional en su contra y habrá que esperar a que la justicia dé un veredicto. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Qué alegría, como siempre, saludarlos aquí desde el set de RTVC Noticias. Pero bueno, hay que hablar de Atlético Nacional porque es el primer finalista de la Liga Colombiana. El equipo verdolaga venció al Junior de Barranquilla en su casa y ahora espera rival en esa búsqueda de la estrella del primer semestre. La situación comenzó difícil para el verde con este tanto de Inestrosa, pero los Duques engalanaron la realeza paisa. Jefferson al minuto 30 de cabeza y para no variar, John Duque al 38. De la misma forma, le dieron al verdolaga una nueva final tras 5 años. Hay que seguir trabajando, no hemos ganado nada. Vamos a seguir luchando la final con el que nos toque. Al equipo se le nota mejoría táctica en el campo. Junior tuvo momentos de dominio y sin embargo Nacional cuando tuvo que pararse fuerte en un campo difícil lo hizo. Y cuando tuvo que jugar para remontar también lo hizo. Y contaron con ese jugador número 12, básico para alcanzar victorias. Yo creo que sin esta hinchada de todo Colombia, porque fue todo Colombia donde nos recibieron, nosotros no hubiéramos llegado donde estamos. Una vez más el arriero dirigirá al verdolaga en una final. Será la primera para Sebastián Gómez, cuyo sueño es la estrella 17. Independientemente con el que toque, nosotros somos los que tenemos que dar ese último paso que hace falta, entonces no te voy a decir pues el nombre de algún equipo en especial. La clasificación apenas es el inicio, faltan 180 minutos y un rival que apenas se conocerá esta noche. Y ahora hablamos de los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022 y no tendrán la totalidad de los escenarios deportivos listos para su realización, pues la noticia se confirmó hoy en el acto de encendido de la llama bolivariana en Bogotá. La alegría de ver la llama bolivariana encendida contrasta con la incertidumbre sobre los escenarios. Aunque el gobernador del Cesar afirma que ya es muy poco lo que falta. Gran parte de los escenarios, casi todos los escenarios, 99% de los escenarios se encuentran a punto, simplemente queda un escenario que se encuentra de acuerdo al cronograma establecido para que cumpla con los requisitos técnicos establecidos. Pero para el comité, la cifra es mayor. Hay 3 escenarios que han estado atrasados y no se van a terminar 100%. Los cuales son BMX, la piscina y el Coliseo de Gimnasia. Las razones han sido ajenas a la voluntad propia. Aquí lo que ha habido es problema con la madre naturaleza, lloviendo casi que a diario, y eso ha atrasado la terminación de estos escenarios. Pero los delegados dicen que se podrán realizar competencias. No hay ningún problema, tienen el visto bueno del delegado técnico de estas federaciones. Los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022 y subsedes Cali, Bogotá, Cajicá y Chimichagua comenzarán el viernes 24 de junio y terminarán el 5 de julio.
Quiero presentarles a Fabián Hernández. Él es el director de la película Un varón, que fue una de las elegidas para ser exhibida en la quincena del Festival de Cannes. Fabián, bienvenido. Cuéntele a la gente de qué se trata Un varón. Bueno, Un varón es una película que trata sobre los estereotipos sociales que empujan a un muchacho a comportarse de una forma en la que tal vez él no se siente cómodo o identificado. Y pues digamos que esa presión social lo empuja a asumir una serie de estereotipos, de perfiles, de actitudes que van en contradicción con su ser y con su intimidad y con aquello que lo vuelve una persona más sensible, más frágil y digamos más humana. Hablemos un poquito de las locaciones que hay en esta película, que son ciertos barrios de Bogotá, ¿no? Pues filmamos en barrios que yo conozco muy bien porque, como te digo, crecí en una zona entre Los Mártires y la localidad de Santa Fe, entonces anduve mucho de adolescente y de joven en esos barrios y yo siempre quise filmar en esos barrios que tanto andé, ¿no? Entonces filmamos en calles que yo conocía muy bien, en barrios como el Voto Nacional, el San Bernardo, Las Cruces, La Pepita, La Estanzuela. En toda esta zona de entre Mártires y Santa Fe filmamos mucho y como te digo, son calles que yo reconocía muy bien. Entonces para mí fue algo muy orgánico llevar una cámara y ponerla y digamos tener un contacto emocional frente a la geografía del lugar. La escogencia de los personajes, por ejemplo Carlos, que es el protagonista. Pues yo estaba buscando un chico que performara una masculinidad muy específica, ¿no? Que también tuviera una ambigüedad entre eso frágil que busco en la película y también esa capa de superhombre, de macho que tiene que poner frente a los demás. Entonces salí a buscar al pelado entre el barrio, ¿no? Mis papás viven actualmente en este barrio, entonces salí a buscar constantemente, diariamente, y un día me invitaron a un concierto de rap no muy lejos del barrio. Y yo también bailaba breakdance de pelado y siempre me ha interesado también el movimiento hip hop y los breakers. Entonces vi el grupo de breakdance y en ese grupo de breakdance sobresalió Carlos, el protagonista de la película, que era un chico que era tal vez el más... entre comillas se veía como el más pequeño entre unos hombres gigantescos y me llamó mucho la atención su potencia, su actitud, sus ganas, ¿no? Y su performatividad masculina. Entonces para mí fue el protagonista inmediato y todos los breakers fueron los actores también de la película. Buenísimo, además porque ese tipo de discusiones siempre son más fáciles de tener desde el ejemplo, ¿no? Desde lo que uno ve en la pantalla, desde lo que dicen las canciones, que desde sentarse a darles un discurso sobre nuevas masculinidades. Claro, totalmente. Fabián, bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en RTVC Noticias. Muchas gracias, Laura. Bienvenido siempre. Vale, muchas gracias. El precio del dólar bajó 12 pesos con 46 centavos y cerró a 3.911 pesos con 50 centavos. El precio interno de la carga de café subió 27.000 pesos y quedó en 2.167.000 pesos. Las compras online cayeron 11,4% en abril de 2022. Por su parte, la producción manufacturera aumentó 13,5% en comparación con el 2021, según el DANE. La producción industrial en el cuarto mes del año reportó un aumento de 13,5%, las ventas 14,6% y la generación de empleo 4,3%. La Procuraduría advirtió que en 2020 1.628 entidades incumplieron la ley de cuotas que ordena como un mínimo un 35% de los cargos directivos sean desempeñados por mujeres. Más hechos del día en el siguiente resumen informativo en un minuto. Juan Carlos Abadía, exgobernador del Valle del Cauca, fue imputado por el delito de cohecho por dar u ofrecer, el cual no fue aceptado por el exmandatario. Abadía, investigado por supuestos nexos con el llamado cartel de la toga, afirmó que había irregularidades e inconsistencias. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, aseguró que en 2021 la inversión en la atención en salud para migrantes pasó a 790.000 millones de pesos, lo que significa que aumentó 74 veces. El ministro reveló que se adelanta un documento COMPES para población migrante proyectado para los próximos 10 años. En operaciones militares fue capturada alias Tatis, quien se desempeñaría como explosivista del ELN en Fortul, Saravena y Tame, Arauca. Asimismo fue capturado alias Flaco, quien sería el encargado de adquirir material de guerra para este grupo.
3 personas fueron interceptadas en un puesto de control en la vereda El Porvenir del Retorno Guaviare, con 3.300 gramos de cocaína y más de 20 millones de pesos en efectivo. Según las autoridades, eran producto de actividades del narcotráfico. Los dirigentes de Alemania, Francia e Italia viajaron a Ucrania para mostrar el apoyo del bloque europeo al gobierno de Volodymyr Zelensky. Esto sucede una semana antes de que la Unión Europea decida si el país puede ser candidato a la adhesión al bloque. Olaf Scholz, Emmanuel Macron y Mario Draghi viajaron a Kiev, la capital ucraniana, en un tren especial en la que es su primera visita desde el inicio de la invasión rusa hace 113 días. En la mañana, los 3 dirigentes europeos visitaron Irpin, una ciudad situada a 8 kilómetros de Kiev, donde se perpetraron matanzas durante la ocupación rusa en marzo. El canciller alemán, el presidente francés y el primer ministro italiano se desplazaron luego al Palacio Mariinsky, la residencia oficial del presidente Zelensky, para reunirse con él. Los 3 dirigentes europeos dijeron que no solo venían a dar un mensaje sobre la unidad europea y a mostrar su solidaridad, sino asegurarse de que la ayuda financiera, humanitaria y militar continúe. Además, apoyaron la solicitud de adhesión a la Unión Europea de Ucrania. Los 4 apoyamos el estatus de candidato inmediato para la adhesión a la Unión Europea de Ucrania. Este estatus irá acompañado, como hemos dicho juntos, de una hoja de ruta. Zelensky se mostró complacido por este apoyo conjunto por parte de Berlín, París y Roma sobre la decisión que el bloque de los 27 deberá tomar en la cumbre del 23 y 24 de junio en Bruselas, un proceso que puede durar años. Estamos listos para trabajar y que nuestro Estado se convierta en miembro en pleno derecho de la Unión Europea. Los ucranianos ya se han ganado el derecho de emprender este camino y obtener este estatus de candidato. En cuanto a la entrega de armamento pesado que Ucrania reclama desde hace semanas, Macron anunció la entrega de 6 cañones César adicionales. Esto se suma a los $1.000 millones que dará Estados Unidos. Justamente los ministros de defensa de los países miembros de la OTAN estuvieron reunidos hoy en Bruselas para tratar la situación de Ucrania frente a la invasión rusa. Hasta finales de 2021, cerca de 37 millones de niños fueron desplazados en el mundo, según un informe reciente de UNICEF. Este sería el mayor número registrado desde la Segunda Guerra Mundial. Más noticias del mundo a continuación. La ONU, indígenas, ONGs y allegados expresaron su indignación por el asesinato del periodista británico Dom Phillips y el experto indigenista brasileño Bruno Pereira en la Amazonía. El móvil del crimen, así como las circunstancias de la muerte de ambos, que al parecer fue con arma de fuego, aún debe determinarse. Los restos humanos hallados llegaron esta noche a Brasilia. En Ecuador, indígenas bloquearon los accesos a Quito en el 4º día de protestas contra el gobierno de Guillermo Lasso. El líder de las protestas, Leonidas Issa, expresó que el Ejecutivo no ofrece garantías para dialogar. Hasta el momento han detenido a 29 personas y al menos 14 han resultado heridas. En la tercera audiencia del Comité Legislativo que investiga el asalto al Capitolio de Estados Unidos en 2021, fueron expuestas las presiones que ejerció Donald Trump sobre su vicepresidente Mike Pence para convencerlo de rechazar la victoria de Joe Biden en las presidenciales de 2020. Aliados cercanos a Trump han señalado que el exmandatario sabía que su plan para revocar las elecciones era ilegal. Bomberos combatieron varios incendios forestales en distintas regiones de España, en medio de la inusual ola de calor que alcanzó su 6ª jornada con temperaturas superiores a los 40 grados centígrados. El fenómeno, que también está afectando Francia e Italia, es consecuencia del calentamiento global, según los científicos. Atentos los profesionales colombianos interesados en hacer una maestría. Hay becas disponibles para estudiar en universidades de Quebec, en Canadá. Les contamos de qué se trata. En oportunidades para que colombianos estudien una maestría de manera presencial en Quebec, Canadá, vaya a la página www.icetex.go.co. Allí tendrá que ingresar sobre la opción Becas. Elige el programa Becas para estudios en el exterior. Luego se desplaza hasta la pestaña Becas vigentes y escoge la convocatoria. Ojo, porque al ingresar encontrará las generalidades y requisitos para inscribirse, como ser colombiano, ser mayor de 21 años y menor de 65, tener un promedio mínimo de notas de pregrado de 3,7 a 5, tener un año de experiencia profesional y es fundamental tener dominio del idioma francés o del idioma inglés. Atentos, porque es el Ministerio de Enseñanza Superior de Canadá quien está otorgando becas de maestría en cualquier área del conocimiento en diferentes universidades de la provincia de Quebec. Recuerde que la convocatoria va hasta el 1 de julio del 2022. Y muy importante, si quiere seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias.
Y seguimos con más información deportiva. Es momento de hablar de ciclismo porque comenzó la ruta de Occitania que ustedes disfrutan a través de la pantalla de Señal Colombia. El triunfo de la primera etapa fue para Arnaud Démare. Luego de 174 kilómetros de recorrido, el francés fue el mejor en el embalaje con el que consiguió el triunfo y el liderato de la competencia. Por su parte, Nairo Quintana, que busca su tercer título en esta carrera, entró en el lote y se ubicó en la casilla 13. Este viernes se correrá la segunda etapa, en la que la montaña será protagonista. Sergio Higuita es el mejor colombiano en el Tour de Suiza, victoria colombiana en el Challenger de Parma y la definición del baloncesto de la NBA son los temas que tenemos en nuestro resumen deportivo del día. El ruso Alexander Blasov ganó la quinta etapa del Tour de Suiza, en la que el colombiano Sergio Higuita entró a 6 segundos celebrando el triunfo de su compañero junto a Maximilian Schachmann. Todos corren en el Bora Hansgrohe. El antioqueño Higuita es el mejor de los colombianos en la clasificación general de la Vuelta a Suiza, en el sexto lugar a 16 segundos de Blasov. Rigoberto Urán está en la casilla 13 a 1.11 y Daniel Felipe Martínez perdió 1 minuto y ahora está en la casilla 16 a 1.54. Los Celtics de Boston recibirán a los guerreros de Golden State en el TD Garden por el juego 6 de las finales de la NBA. Un triunfo de los Warriors les dará el título de campeón, mientras que los Celtics buscan una victoria para forzar el séptimo juego. La serie está 3-2 a favor de los de San Francisco. Y en el tenis, en modalidad dobles, duelo colombiano en el Challenger de Parma. En la parte superior de la imagen, Cristian Rodríguez y Diego Hidalgo del Ecuador le ganaron a la pareja conformada por el también colombiano Nicolás Barrientos al lado del mexicano Miguel Reyes Varela. Los vencieron con parciales 3-6, 7-5 y 18. Y ahora en la semifinal, Rodríguez e Hidalgo se enfrentarán a Denis Molchanov de Ucrania e Igor Selenay de Eslovaquia. Hola a todos, bienvenidos a las noticias culturales. Les tengo una pregunta. ¿Qué tanto les gusta la mazorcada? Porque es que yo soy fan. Imagínense que así como existe el Pizza Fest, el Burger Master, existe el Mazorcada Fest y es un festival que ocurre en distintas ciudades de Colombia que está pasando en este momento y la idea, por supuesto, es probar distintas recetas de mazorcada y escoger la ganadora. Adivinen quién se fue a comer mazorcada. Sí, señores, mi querido Juan Sebastián Ramírez, Lord Cultura. Mazorca desgranada, pollo, carne, papa, salsa y bastante creatividad es un clásico irresistible de la gastronomía nacional. Tiene su origen en el Caribe colombiano, donde se le conoce como chuzo desgranado. Preparación que ha ido evolucionando con el tiempo y de acuerdo con la región del país se toman algunas licencias para cambiar los ingredientes. Porque por ejemplo en la costa la sirven con bollo limpio, en otras regiones no la sirven con bollo limpio. En la costa también la sirven, por ejemplo, con queso costeño y acá cambian el tipo de queso por mozzarella o por algún otro que se le pueda poner encima. Entre las variables está la mazorca con sabor a parrilla y la mazorca dulce, un sabor que debe pensarse 2 veces, pues la premisa es tener un equilibrio dependiendo de las proteínas. Eran carne, pollo, cerdo, costillas inclusive también caben muy bien dentro de esto, chicharrones. Y adicional a eso, pues ya vendrían papas a la francesa, porque algunos le ponen papas a la francesa, también papitas en ripio. Y como en todo plato hay debates, el de la mazorcada es si debe o no debe llevar salsas. Más tipo tártara, por ejemplo, y rosada. Y de ahí en adelante, pues hay pequeñas variaciones, como todo, que son bien importantes, porque es lo que le da esa base y ese sabor a la mazorcada. Aunque en lo personal, prefiero no comerla con salsa, sino prefiero así que armen torres y torres y torres de mazorcada. Cada plato en el festival tendrá un costo de 25.000 pesos por una porción de 800 gramos y diferentes recetas en más de 80 restaurantes de Bogotá, Cali, Medellín, Pereira, Armenia, Manizales y Barranquilla. Bueno, ¿mazorcada o qué? Prefiero la mazorca como en el ajiaco. Ay, no, la voy a invitar, que conste, que conste. Y de esta manera despedimos nuestra emisión central a ustedes. Gracias por acompañarnos en esta noche. Somos RTVC Noticias, conectados 24/7. Chao.
RTBC Noticias. Emisión central.